Señor les bendiga. Lindo verles a cada uno de ustedes. Un saludo cariñoso. Y volvemos a la epístola que ya hemos iniciado hace unas 3 semanas, precisamente segunda de Corintios. Mis amados, verdaderamente la vida del ser humano está marcada por diversas experiencias. Experiencias que uno los vive a partir de los padres. Muchos proceden de hogares bien establecidos, correctamente formados, pero muchos también vienen de hogares disfuncionales, con problemas, con dificultades, con insultos constantes, de tal manera que va marcando la vida de los hijos. Otra manera de vivir experiencias que van determinando la vida de un ser humano es de familias que tienen algunos sus fortalezas y otros tienen debilidades, obviamente. Pero también depende de la cultura donde nos desarrollamos, del país donde nos desarrollamos, la sociedad en la que vivimos. Hay hábitos, hay costumbres que van definiendo, por supuesto, la vida de cada uno de nosotros. Entonces el ser humano vive momentos de alegría, pero también momentos de tristeza, momentos de desesperación, momentos de confusión, de no saber qué hacer, no saber qué decir, no saber para dónde ir muchas veces, donde el alma de cada uno de nosotros vive sus entusiasmos, pero también sus desalientos. Vive momentos de angustia, pero momentos de también insatisfacción. Se vive alegrías constantes, pero también tristezas recurrentes. ¿Cuántos de nosotros no sufrimos por circunstancias que vivimos en el pasado? Y aquí hay que darle todo el crédito a Freud cuando dice que las experiencias del presente tienen su explicación en el pasado. De acuerdo a cómo hemos vivido, las consecuencias lo vamos a vivir más tarde, las vamos a vivir después. Y es que, mis amados, no vivimos un cristianismo que sea fantasioso. No vivimos un cristianismo de fantasía. Vivimos un cristianismo real. Hace 3 semanas yo estuve predicando en una iglesia que no es de la Alianza en la ciudad de Chiclayo. Y estaban celebrando un aniversario y yo fui invitado para esos 2 días de predicación allí. Y resulta que en un determinado momento del programa lo presentaban a uno, lo presentaban a otro. Y dentro de ellos, los que iban a ser presentados, había un pastor que estaba vestido con su terno y estaba con su rostro bastante afectado. Se notaba que vivía un tránsito difícil en su vida y estaba casi todo el tiempo así, contemplando por rato y otro rato ensimismado. Pero cuando lo presentaron, él pasó adelante. ¿Cómo estamos?, dijo. Por supuesto que siempre estamos, como muchos dicen, de esta manera, bendecido y en victoria. Y entonces yo dije, qué contraste en lo que está viviendo y lo que está diciendo. Y es que, mis amados, cuando yo pasé, le dije, no siempre vivimos en conquista, no siempre en victoria. Quien pierde un ser querido no puede estar sonriendo. Por más chiste bueno que sea, nos afecta, nos conmueve, nos lleva muchas veces a la postración. ¿Cuántos de nosotros que vivimos en conflictos constantes en familia o vivimos en conflictos con los hijos? Algunos pequeños, otros grandes, otros ya casados y con sus propios problemas que de alguna manera tangencialmente nos tocan a nosotros, pero que vivimos de alguna forma ese tipo de problemas y dificultades. De ahí que vivamos pináculos de gloria, pero también valles de sufrimiento. Así es la vida. Muchos a veces cuando uno le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cayendo y levantando. Eso está mal también. Porque ¿cómo vamos a estar cayendo y levantando? Este pasaje nos va a enseñar algo que no debemos olvidar, mis amados. Por eso el título es Consolados para poder consolar a otros. Nadie recibe instrucción si no lo va a utilizar después. Nadie recibe una formación que más tarde no lo ponga como ejemplo, como modelo. He tenido el privilegio que mis hijos varones
me hayan dicho: papá, aunque te parezca mentira, mucho de lo que tú has puesto como forma de conducta, de comportamiento de nuestro matrimonio, así va a ser el mío, así va a ser el mío. Y eso que nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado con mi esposa muchísimas veces, por supuesto. Pero en realidad uno tiene que vivir la vida cristiana con sus derechos y sus reveses. Esa es la realidad de la vida cristiana. Lo vivió Juan el Bautista, lo vivió el Señor Jesucristo, lo vivió el apóstol Pablo. Por eso, déjeme decirle, todo dolor, todo sufrimiento, todo mal momento, toda desesperación tienen un propósito. No vienen por las puras. Dios no es un Dios sádico que te ve sufrir y Él se alegra, o Él dice está bien, o porque te portaste así, porque hiciste así, bien hecho, lo mereces. No. Tenemos un Dios que nos ama, sin lugar a dudas, y que si vivimos momentos de postración, de dificultad, como lo vengo explicando, es porque necesitamos nosotros vivirlo para que podamos también ayudar a aquellos que viven y pasan por ese momento. Seguramente te has dado cuenta que cuando vamos a un velorio, ahí está el féretro, te acercas a la persona que ha perdido el familiar, sea la esposa, el esposo, el padre o el hijo, y te acercas, por más que lo abrazas y le dices cuánto lo siento tu pérdida, honestamente no lo sientes, no lo sientes. Es un cumplido, es una actitud solamente de social, pero no lo sentimos. Él que ha perdido al ser querido, él sí lo siente, está llorando, se compunge, lo siente de veras. Nosotros tratamos de hacer empatía, pero no lo logramos muchísimas veces. Este pasaje nos va a enseñar 3 cosas que debemos esta mañana examinarlo. Permítame una oración antes de poder abarcarlo. Usted puede decirle al Señor ahí donde está: Señor, háblame. Tal vez en este momento usted está pasando momentos de dificultad, de dolor, circunstancias que no tienen explicación y que usted lo está buscando. Y tal vez esa es una de las razones por las que está aquí. Dígale al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la voz de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias por la vida que nos das y nos concedes, la oportunidad de vivir en este tiempo. Permítenos disfrutar de tu palabra, de tu consejo, de tu guía, de los recursos que tú has establecido para nuestro bien. En tus manos encomendamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a examinar solamente 3 versículos de 2 de Corintios, el capítulo 1, verso 3, verso 4 y verso 5. Y en esos 3 yo lo he dividido en 3 partes el mensaje. Primero, tenemos un consolador admirable, un consolador admirable. Fíjese lo que escribe Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Eso no es poesía, mis amados. Esa es una realidad que vive el apóstol Pablo. Ahora, este consolador admirable, vamos a ver 3 partes aquí en este versículo. En primer lugar, el consolador es digno de recibir alabanza. Mire cómo empieza el apóstol Pablo: bendito sea el Dios. Pablo vivía dificultades, claro que los vivía. Vivía persecuciones, por supuesto, hambres, desnudez, en peligro, en naufragios, en medio de ladrones, en medio de falsos hermanos, como lo describe él. Por supuesto, pero nunca deja de admirar a Dios. Y esta es una de las cosas que cuando nosotros pasamos dificultades, problemas, sinsabores, vivimos en nuestro mundo encerrados. Ya no tenemos un problema, el problema nos tiene a nosotros. Y por eso los psicólogos dicen, ese es un pensamiento obsesivo. Y a veces no solamente obsesivo, sino obsesivo compulsivo, porque está ahí. Te acuestas con el problema y te levantas con el problema. Cuando Pablo escribe 1 de Corintios, él abre las puertas de la iglesia para mirar cómo está la iglesia, con sus divisiones,
sus conflictos, sus problemas, sus enfrentamientos, sus grados de espiritualidad entre ellos divididos. Cuando vemos a la iglesia de Corinto, vemos el conflicto que hay en dones, quién tiene más dones, quién tiene los mejores dones, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a 2 de Corintios, donde pertenece este tema, Pablo no abre las puertas de la iglesia, él abre su corazón para ver sus aflicciones, para ver sus problemas, para hacernos ver sus persecuciones. Pero en medio de todas esas dificultades que él está viviendo, no deja de alabar a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no debe ser un obstáculo para nosotros alabarle a Dios. Él lo que está haciendo aquí cuando dice bendito sea, es hablar bien de Dios, elogiarlo, lo toma en cuenta, lo magnifica, lo exalta. Ahora, ¿por qué tiene Pablo que exaltar tanto y referirse a Dios de esa manera? Por 3 cosas muy importantes. Mira lo fino que es Pablo y lo completo que es. La siguiente, por favor. Le admira a Dios por lo que hizo en el pasado, por lo que está haciendo en el presente y por lo que hará todavía en el futuro. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya tenemos bendiciones. Hay iglesias donde tú vas y dices, bendecido. Yo no necesito que me bendiga. Yo soy bendecido ya por Dios. Ahí está la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo, que nos dio toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Las bendiciones están en Cristo. No están para que tú lo escojas al momento que quieres ni como quieres, sino en Cristo. Por eso Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero no solamente lo que hizo en el pasado, lo que hace en el presente, que es el versículo 3 que estamos explicando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Palabras similares con el versículo anterior, mira. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y por lo que hará, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesús resucitó, tú y yo vamos a resucitar. Él es las primicias, dice la palabra, de la resurrección. Él es el primero. Nosotros seguiremos después. Ahora, qué interesante que el primer verso está en Efesios capítulo 1, verso 3. El segundo está en 2 de Corintios capítulo 1, verso 3. Y el último está en 1 de Pedro capítulo 1, verso 3. Para enseñarnos lo que Dios hace, lo que Dios hizo y lo que Dios hará en el futuro. Pero no solamente, déjame decirte, nuestro Consolador admirable es digno de recibir alabanza, sino que el Consolador, en segundo lugar, es Padre de toda misericordia. Padre de toda misericordia. La palabra Padre viene de una voz hebrea que significa donde se genera, donde es la fuente. Entonces quiere decir que el Padre es la fuente donde se origina toda misericordia. En Él está todo acto de misericordia. Y no solamente es Padre de misericordias, sino que también, déjame decirte, que es rico en misericordia y que está dispuesto a darnos. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 3. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Qué distinto es Dios a cada uno de nosotros. Si nosotros estamos molestos y nuestro hijo nos pide algo, no lo vamos a responder bien. No lo vamos a tratar bien. En cambio, Dios es distinto. Si yo me porto bien, Dios no me ama más, me ama igual. Me ama igual. Si me porto mal, Dios no me ama menos, me ama igual.
Por eso dice que Dios es rico en misericordia por su gran amor. La misericordia y el amor van juntos, no se pueden desligar. Evidentemente, esto nos ayuda a pensar en por qué en el Antiguo Testamento los creyentes han disfrutado esto. Y mira lo que dice en el libro de Salmos, el capítulo 103. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mis amados, creo que la última vez que yo castigué a mi hijo Daniel, el pastor de la iglesia, fue cuando él tenía 28 años de edad. Todos en nuestra casa teníamos una responsabilidad en cuanto a la limpieza. Empezando por el servidor. Yo me encargaba de limpiar mi oficina, de limpiar la cochera, de regar el jardín de afuera y el jardín posterior. Mi esposa se encargaba de nuestro dormitorio y de poner en orden la cocina. Mi hija Keila, su dormitorio, sala, comedor. Mi hijo Paul se encargaba de todos los pasadizos y escaleras. Y mi hijo Daniel se encargaba de los baños. Un día Daniel no cumplió la tarea y yo le hice una pregunta. ¿Cumpliste la tarea? No, papá. Uno no le puede castigar ni con correa, ni con palo, ni con la mano. Jamás castigues con la mano. Las manos son para amar, para abrazar, para generar amor, para dar amor, para ese toque necesario que nuestros hijos necesitan todos los días, porque lo estamos enviando a un mundo agreste, difícil y más complicado que el que nosotros hemos vivido. Daniel dijo, no he cumplido. Muy bien, lo que a él le agrada, le encanta y le agradará en el futuro es jugar al fútbol. Daniel, no vas a salir 3 lunes a jugar fútbol. Ese lunes que se acercó, el primer lunes, yo le veía a mi hijo que subía, bajaba las escaleras, se movía de un lado a otro lado. Y mi esposa, pobrecito mi hijo, pudiendo estar a jugar fútbol, ahí pues, qué buen padre que tiene, ¿eh? Las damas siempre son especialistas para hacerte pensar más. Así que pasó todo ese día como un león enjaulado sin poder hacer nada. El siguiente lunes, yo veía desde temprano el sufrimiento de él. Y después de haber pasado una media hora, me dice, papá, quiero hablar contigo. Y yo siempre he sido hábil para las respuestas y le digo, no sé si te das cuenta, estamos hablando ya. Y me dice, papá, quiero decirte algo. Permíteme salir para ver a mis amigos cuando juegan. Entonces, para mí era una prueba de fuego. ¿Y si se ponía a jugar? ¿O no se ponía a jugar? ¿Quién lo sabe? Decidí confiar y le dije, anda. Y él salió de la casa, 2 cuadras, ahí estaban 2 canchitas, ahí jugaban. 10 minutos más tarde que salió él, yo salí por otro lado, me fui a dar la vuelta por allá y vine a las canchitas y ahí detrás de un árbol mirando si jugaba o no jugaba. Y mi esposa me dice, ¿y para qué has ido a verlo si no lo dejas jugar? Y le digo, porque si él entraba a jugar, le ponía 5 fechas que no salga. Porque estoy corrigiendo. Porque estoy guiando a un hijo que necesita corrección. No jugó y volvió a casa. El tercer domingo, yo, de mutuo propio, le dije, hijo, anda a jugar. ¿Verdad, papá? Anda a jugar.
como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y la compasión de Dios todavía es más perfecta que la nuestra. Nosotros lo podemos hacer por AP razones, pero Dios lo hace por una absoluta, única razón: su misericordia para con nosotros. Los creyentes del Antiguo Testamento lo disfrutaron mucho esto, porque Pablo, cuando escribe, dice que es un Padre de misericordias, no de misericordia en singular, sino en plural. ¿Por qué? Porque quiere expresar la idea absoluta de una plena compasión, de una plena piedad que Él tiene por sus hijos. Por eso es que el profeta Jeremías, en su libro de Lamentaciones, que lo vamos a ver en este momento, Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Un padre hace muchísimos años se acercó de esta forma y manera. Pastor, he venido a hablar contigo, pues. Ok, muy bien. Dígame, hermano. Y me da el nombre de su hija. Me dice, ya pues, ahí está la fulana, con su nombre. Ya salió embarazada, pues. El muchacho no quiere saber nada. Y yo le dije, yo lo advertí. Aquí viene la pregunta. ¿Lo boto de la casa y que se vaya a vivir donde ella quiere? ¿O lo agarro a patadas y le enseño que hay que obedecer al Padre? Esas últimas palabras taladraron mi alma y sentí como si yo le estuviera diciendo a mi propia hija. Y simplemente le dije, hermano, si Dios tuviera que corregirnos a patadas, a ti y a mí nos tendría punte patadas todo el día. Todo el día. Porque le fallamos constantemente. Le fallamos reiteradas veces. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si alguien está en pecado, en desobediencia, por la misericordia de Dios no ha sido consumido. No porque creas que Dios está haciendo el ciego. No porque creas que Dios no se da cuenta. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque se renuevan cada mañana, son nuevas. ¿Alguna vez te has levantado y has dicho, Señor, gracias? Porque hoy día disfrutaré de esas nuevas misericordias que se renuevan cada día, cada mañana. Cuán grande es su fidelidad. Por eso muchos dicen, y Pablo también dice, aunque tú permanezcas infiel, yo permaneceré fiel. Dios no puede fallar a su palabra. Dios no puede negar lo que ha dicho. Dios no puede dejar de cumplir lo que ha ofrecido. Qué bueno que es Dios. Allí hay una frase que nos ayudará a pensar también. La misericordia es la capacidad para sentir las desdichas de los demás. ¿Qué pasa cuando hay un terremoto y se caen las casas de allá, pero acá no? Gracias a Dios que aquí no ha pasado nada. ¿Qué misericordia es esa? ¿Qué gratitud es esa? Cuando podríamos haber estado en la otra cuadra donde se ha caído todo. ¿Tú has visto estos días lo que nuestros hermanos venezolanos están pasando? Al menos en una parte de su patria. 2 terremotos seguidos. Edificios completos en el suelo. Cientos de muertos. Todavía falta, hay personas perdidas y gente por rescatar bajo los escombros. El Perú ha mandado a los bomberos y también ha ido aviones con medicina y con alimentos. Lo mismo ha hecho Bukele de Centroamérica. Mis amados, necesitamos sentir lo que ellos sienten. Tal vez nunca hemos pasado hambre y por eso no sentimos ni sabemos lo que es el hambre. La misericordia es la capacidad para sentir las desdichas de los demás.
La siguiente, por favor. El Consolador es Padre de toda consolación. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Consolar implica venir y estar al lado del que sufre. No solamente, oye hermano, ¿qué estás mal? Bueno, pues deseo que estés bien. Chao. Un hombre dice que le prestó a su esposa un sol y se levantó temprano a cobrarle a la esposa. Y le dijo así de estas palabras: he venido por el solcito. Entonces la esposa le dijo: ahora sí ándate por la sombrita entonces. Mis amados, ahí no hay misericordia. Tenemos que aprender a ser misericordiosos. Venir y estar al lado del que sufre. Aliviar el dolor del otro. ¿De qué manera podemos aliviar? No sé si usted hace esto, pero permítame decirle lo siguiente. En mi familia, mis hermanos somos 5. Gracias a Dios que hasta este momento estamos unidos y estamos los 5. Ya con hijos, con nietos, sobrinos, etcétera, etcétera. Pero aparte de lo que les he dicho otras veces, que nos reunimos cada mes, cada 2 meses, para un lunch, una cena, o un almuerzo, un desayuno en una de las casas, para ver nuestras generaciones cómo van creciendo y por dónde están en cuanto a su fe. Aparte de eso, los días lunes se apertura una llamada donde nos vemos, ¿cómo se llama eso? Videollamada. Y compartimos y nos hablamos. Compartimos dolor, compartimos sufrimiento, compartimos problemas, compartimos alegría, compartimos bromas y todo lo demás. Pero si usted no lo hace con su amigo, hágalo. Va a dejar un buen legado para sus hijos. Porque Dios es un Dios de toda consolación. Yo les decía una vez a mis hermanas: nadie de nosotros debe morir por falta de medicina si alguno de nosotros tiene algo de plata en su bolsillo. Porque tú no le das ahora, mañana se va a morir y te va a pesar en el alma no haber compartido. Te va a pesar en el alma porque tu dinero no puede comprar tu paz, tu tranquilidad, tu perspectiva de futuro está en las manos de Dios y no en el dinero. La consolación implica aliviar el dolor del otro, venir y fortalecer al que está en dificultad. Tome, hermano, pero no te voy a poder devolver. No tienes que devolverme. Es para ti. No solamente venir y fortalecer al que está en dificultad, de tal manera que pueda enfrentar el momento que está viviendo, que está pasando, sino también ayudarle a continuar en la vida, porque la vida sigue. La vida no se detiene, mis amados. Nuestro Dios viene a través del Espíritu Santo, que es el Consolador. ¿Para qué? Para aliviar nuestro dolor, para perdonar nuestro pecado, para restaurar lo que ha sido dañado, para fortalecer en donde nos sentimos débiles, para traer gozo, paz, tranquilidad a nuestra alma desgastada. Vivimos en un mundo complicado, difícil. Vivimos cada día por la gracia de Dios, porque puede salir y no regresar a casa. Uno nunca sabe y nuestra alma se debilita, se abate, se enferma, se afecta por la vida, por el pecado. Consolar, viene el Espíritu Santo para hacernos sentir acompañados en medio de la soledad, para darnos esperanza cuando tal vez nos estamos muy desalentados. Mire una frase ahí: la misericordia la anterior, por favor. La misericordia pasa. No pasa.
No sé qué ha pasado, pero ahí el PPT. Ok, adelante, siga. La que sigue, por favor. Esa sí, esa pasa. ¿Ve? La consolación pasa por el corazón las miserias ajenas para convertirlas en amor hacia el miserable. Hay personas que no merecen nada, nada, nada. La consolación toca nuestros corazones para que las miserias del otro que no merece nada se conviertan en dádivas de amor, en actitudes de afecto, de cariño hacia el miserable. Es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. ¿Cuándo ha sido la última vez que alguien que tenía su casa caída o estaba metiendo ladrillos, usted le ha dado una manito? Muchas veces alguno de nuestros hijos trata de ayudar y dice, ¿por qué te metes? ¿Acaso es tuyo? ¿Te va a pagar acaso? Esa es la actitud del hombre, del ser humano. Qué difícil es encontrar personas que se solidarizan inmediatamente con el daño, con lo necesario, con lo que se requiere en ese momento. 2, la segunda parte. El consolador es un consolador apropiado. Miren, mis hermanos, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. El consolador apropiado. ¿Por qué es un consolador apropiado? Porque su consolación es personal. La que sigue, por favor. Mire, el cual nos consuela. La consolación tiene que ser muy personal. Su consolación viene a la medida precisa de nuestra tristeza, de nuestra angustia, de nuestra tribulación. Cuando ves una persona entristecida, acércate por lo menos, pregúntale. ¿Cuánta gente camina sin comida en el estómago? A veces no es fácil, pero me ha tocado. Yo como generalmente en un menú casi todos los días y he entrado y entra gente a pedir. Y le digo, ¿quieres comer verdaderamente? Sí, siéntate. Y que pida un menú, pero plata no le voy a dar. Porque no sé si me está engañando o no me está engañando. Pero comida sí le puedo dar. Comparte lo que tienes. Él nos consuela en medio de nuestras tristezas, angustias, tribulaciones. Las que estoy viviendo, las que estoy pasando. Su consolación es precisa porque calza perfectamente donde lo necesito. Ahí es donde lo necesito. Me contaba nuestro misionero que ahora está en Londres. Me decía que cuando él salió de Barcelona para ir a trabajar a Madrid, dice que le cobraba el camión que trasladaba todas sus cosas a Madrid, le cobraba una cantidad X, que no recuerdo en euros, y él tenía solamente la mitad y el camión estaba cargando. Faltaba poco ya para que arranque. Esa hora viene una persona y dice, pastor, mi esposa y yo hemos hecho una juntita para ayudarle. Le dieron. Le faltaba solo 200 euros después que recibió eso. Y él dijo, Señor, vamos, no sé qué le voy a decir al hombre cuando llegamos allá a Madrid. Decirle que me faltan 200 y que le puedo firmar una letra, algo para pagarle. Está terminando ahí, viene otro hermano. Pastor, le pone en su mano 200 euros. Esa es una consolación precisa, el cual se consuela en todas nuestras tribulaciones. Qué interesante lo que nos enseña el texto,
que la consolación viene precisamente y calza perfectamente a la necesidad de cada uno. Viene adaptada a nuestra necesidad, al momento que vivimos. La siguiente, por favor. Anterior. La consolación es completa. Su consolación es completa, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Qué lindo que es Dios que no escoge. En esto te voy a ayudar y en esto no. Como hacemos nosotros con algunas personas, ¿no? En esto te puedo ayudar, pero el resto ya tú lo verás. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora, es interesante que la palabra tribulación, mis amados, significa estrechez, sin espacio, oprimido, aplastado, perseguido, afligido internamente. En esa situación que te oprime a veces, y hay algunas personas que dicen, tengo algo acá adentro que me oprime, pero no sé qué es. Ese es precisamente una tribulación que está viviendo, que está pasando. Es como se dice, hallarse entre la espada y la pared. Poner bajo presión. Es como meter en una prensa. Usted sabe que las aceitunas son colocadas bajo una prensa para exprimirlo y sacar el aceite, como el limón que se le exprime para sacar el jugo. Dice que en Inglaterra del siglo XVIII se acostumbraba que gente que lo encontraban cometiendo un delito y se justificaba, no quería confesar el delito, lo acostaban y le ponían un peso sobre su tórax. Y ahí la persona, abrazada de su orgullo, no confesaba. Y moría aplastado por la presión que se ejercía encima. Eso significa tribulación. Qué bueno que es Dios, que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas las circunstancias donde yo estoy tan cargado, casi a punto de colapsar. Él no escoge consolarnos en unas y en otras no, en todas. Por eso dice el versículo 3, Padre de toda consolación. Padre de toda consolación. La siguiente, por favor. Su consolación tiene un propósito. Y mis amados, tú has venido aquí con un propósito. Algunos de escuchar la palabra de Dios, otros de aprender mejor, otros de encontrarse con alguien y van a estar al final buscando así. Alguien viene con un propósito aquí. Las aflicciones que pasamos, los momentos de dificultad que vivimos, las circunstancias adversas que nos toca vivir, tienen un propósito. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. En otras palabras, Dios te está capacitando, te está formando para ayudar a otro. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Y gracias a Dios que lo necesitamos. Pablo dice que Dios nos prepara, en primer lugar, para comprender y luego para ayudar. Pobrecito de aquel que sabiendo lo que tiene que hacer no lo hace. Eso sí es pobre. Porque sabiendo lo que tiene que hacer. Así que, mis amados, Dios permite el dolor, permite la aflicción para que podamos ser consolados por Él mismo, de tal manera que cada uno aprenda y pueda consolar a otros. Hay una doctrina en la Biblia que se llama el sacerdocio de los creyentes. O sea, cada creyente debe ser un sacerdote para el otro. Vale la pena decir, alguien que interceda por él, que le ayude a él, que le comprenda a él. Por eso establecemos el discipulado. Porque el que está siendo discipulado tiene que tener un discipulador. Muchas veces no sabemos consolar a otros. ¿Por qué? Porque ponemos, mis amados, barreras. No se pueden acercar a la gente. Yo he visto pastores en Centroamérica, una vez estando en Guatemala, visitando una iglesia grande que tiene un plano
en forma de la estrella de David, es preciosísima esa iglesia. Y visitando esa iglesia, paró en la puerta de la iglesia una limusina de donde bajó el pastor y 6 personas, 3 a cada lado, armados, lo llevaban a la oficina, de la oficina al púlpito, del púlpito a la limusina. No son accesibles. Una vez, aquí en Trujillo, sin ir muy lejos, un hombre, un ingeniero, me pidió que hablara. Me dijo: pastor, quiero pedirle un favor. Usted sabe que yo nunca le he pedido un favor, pero esta vez me he atrevido a hacerlo. Y no es para mí. Y decía: ¿qué será? Quiero que lo atienda una colega. Ambos enseñaban en una universidad. Y ella era una mujer pequeñita, nomás, menuda, muy bonita, que enseñaba en la universidad. Ella vino con un problema. Se casó el 14 de febrero de un determinado año. Para el 14 de marzo ya estaba separada. Fíjese la necesidad. Y yo le dije, y le digo: ¿ella será creyente? Me dijo: sí, sí es creyente. ¿Y no ha hablado con su pastor? No puede hablar con el pastor. Le han dicho que hable con la esposa del pastor. Y la esposa del pastor le ha dicho: obedece nomás a tu líder. Lo que te diga tu líder, eso tiene que hacer. ¿Cuántos pastores hay así? Y uno tiene que preguntarse: ¿así habrá sido el Señor Jesucristo? ¿Ese es el modelo que nos dejó? No, mis amados. Él pasaba tiempo, horas con la gente. Necesitamos aprender. Necesitamos saber que hay un propósito en medio de esa consolación, para que nosotros también podamos consolar. No podemos hacerlo porque nos generamos barreras alrededor nuestro. No solamente los pastores, ustedes también. Hay personas que le dicen: ¿me puedes ayudar tú que vas a la iglesia? No, mejor voy a llamarlo a mi pastor, él que te ayude. ¿Y tú? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estudias y escuchas los domingos las prédicas? Amado, muchísimos pastores mueren extenuados, sobrecargados. A veces tengo pena por mi hijo Daniel, que lo veo que el día domingo está pero formando cola para hablar con él. Amados, cada uno de nosotros tenemos un sector y hay un pastor capacitado para eso, para ayudarnos, para salir adelante. Hay otros que también, obviamente, no se dejan ayudar. Tienen un problema, pero generan un caparazón a su alrededor. Impenetrable. ¿Te escuchan? Solo falta que te digan: ¿ya terminó? Ok, hasta luego. No permiten. Hay otros que creen en la suerte y por eso buscan en el horóscopo. Sin embargo, la palabra nos dice que Dios es Dios, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Una frase, por favor, que sigue. En la aflicción donde se crece, y es en el dolor donde se madura. Créame, hermano, que usted, si no es afligido en algún momento de su vida por A, B o C razones, nunca va a crecer. No crea que cuando la palabra dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando se casan, no solamente porque necesitan tener intimidad, no solamente por eso, sino porque fuera de la clase de los padres, de la casa de los padres, van a vivir sus propias realidades. Amados, si el hijo, la hija se casa y viene a vivir, ¿la casa de quién? De los padres. ¿Quién dirige? Los padres. ¿Quién ordena? Los padres. Entonces tiene que hacerse a lo que dicen los padres y no le permiten madurar, no le permiten desarrollar su propia identidad como matrimonio. Por eso, en la aflicción es donde se crece. No me creerá que cuando me casé, lo primero que pensamos: ¿dónde vamos a vivir?
Mi esposa me dijo, yo tengo mi casa, vive mi mamá nomás ahí, podemos vivir. Bueno, accedí. Después que volvimos de la luna de miel, una semana más tarde, mi suegra dijo, bueno, ¿y dónde van a vivir ustedes? Ella con esos ojos grandes que tenía, le dijo, mamá, esta es mi casa. ¿Tu casa? ¿Quién dice que es tu casa? ¿Tú lo pintas? ¿Tú cambias los techos? ¿Tú arreglas el piso? No, vayan a ver dónde van a vivir. A las 2 semanas de casados tuvimos que salir en un cuartito. No me creerá que lloramos toda la noche. Ella lloraba la ingratitud de su madre. Yo lloraba la dureza de la suegra, perdón. La dureza de la suegra. Y entonces, qué terrible. Bueno, pero nos enseñó, amados. Llegamos a tener todas nuestras cosas, no teníamos casa. Ya teníamos muebles de sala, de comedor, la cocina, el refrigerador, pero no teníamos dónde vivir. Y así se va aprendiendo, poco a poco, mis amados. Es necesario. Recuerde que el Señor Jesús, antes de la gloria, estuvo la aflicción. Antes de la resurrección estuvo el dolor. En tercero y última parte de este tema, el Consolador nos relaciona con la vida de Cristo. Mire lo que dice ese verso 5. Porque de la misma manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Qué equilibrado es Pablo cuando escribe. A mayor aflicción, a mayores problemas, mayor consolación. En la medida, Dios no te da ni más ni menos de lo que necesitas. Entonces, en primer lugar, nos identifica con las aflicciones de Cristo. Dice la primera parte de este verso, porque de la misma manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, la vivencia en Cristo nos conduce a una vida de identificación clara con su muerte. Y por supuesto con su resurrección. Lo que ha sido históricamente el trato que le dieron a Jesús, la gente de su tiempo, será el mismo trato que nos van a dar a nosotros. Recordarás lo que dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y es verdad, mis amados. Es verdad que en el mundo vamos a tener complicaciones, porque es un mundo cuyo padre es el diablo y desarrolla sus cosas conforme a sus intereses. Nosotros lo hacemos conforme a los principios y estatutos del reino de los cielos. Lo que ha sido históricamente con el Señor Jesús va a ser también con cada uno de nosotros. Pero es interesante lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Fíjese, la primera palabra espíritu es con mayúscula, referido al Espíritu Santo. La segunda con minúscula, referido al espíritu de cada uno de nosotros, del hombre. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que, ahí viene la condición. Ahí viene la parte condicional de la oración. Si es que padecemos juntamente con Él. Tenemos que identificarnos en su vida, pero también en su muerte. Qué lindo es recibir bendiciones. Qué complicado es sufrir aflicciones. Si padecemos juntamente con Él, ¿para qué? Propósito final. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Antes de la gloria, recuerda que está la cruz. Está la cruz. Veamos una frase ahí que escribe Samuel Pérez Millos y dice: el sufrimiento no es deseable. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Por eso, mis amados, en la medicina se ha creado desde la antalgina hasta la morfina para evitar el dolor. ¿Quién quiere sufrir? El sufrimiento no es deseable.
pero es irrenunciable cuando Dios lo permite. ¿Cómo escapas? Si estás en la prensa, ¿cómo escapas? Si Dios lo está permitiendo y con el propósito de prepararte para que puedas ayudar a otros. La siguiente, por favor. Por último, nos recompensa con su consolación. Así como sufrimos, como nos afligimos, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Sin lugar a dudas, Pablo fue muy perseguido. Filipos, Berea, Macedonia, 1 Corintios, Atenas, todo eso fue perseguido. Sufrió demasiado el apóstol, pero en ese demasiado fue ayudado también. Le mostró la consolación el Señor. Frente a la abundancia de tribulación, Cristo manifiesta inmediatamente su consolación abundante. Probablemente Pablo experimentaba numerosas persecuciones porque él recibía abundancia de consolación. Claro que Corinto era una iglesia que generaba mucha frustración, mucho dolor, mucha preocupación. Y así hay unas iglesias que le han llamado iglesias matapastor, porque son iglesias que lo llevan al pastor a extremos de dolor, de angustia, de insatisfacción. Pero qué lindo es pastorear una iglesia como esta. Muchísimas veces en Lima nos han puesto como ejemplo. Ustedes saben que en cuanto a la geopolítica, nuestro país está dividido entre norte y sur. El sur siempre ha sido rebelde, obstinado, difícil. No sabemos cuando estamos conversando si nos entienden o no nos entienden. Es difícil. Conversa con alguien de Puno, de Tacna, de Cusco inclusive, para saber. Es difícil, mis amados. Y precisamente ahí nos damos cuenta que es complicado poderse entender. Y las aflicciones vienen y los problemas surgen y se van dando. La iglesia no es ni más ni menos. A veces están divididas. Entonces la Iglesia Nacional decía, en estas iglesias del centro del país y del sur, cada conflicto que nos dan, como fuera como Larco en el norte, ningún problema. Más bien siempre, ya abrieron una iglesia acá, ya abrieron otra iglesia por acá, ya abrieron por acá. Qué lindo. Gracias a cada uno de ustedes y sobre todo a la gracia y misericordia de Dios sobre nosotros. Gracias a Dios. Voy terminando. La consolación, mis amados, siempre es superior a cualquier tipo de sufrimiento. Las pruebas a veces generan preguntas que no tienen respuestas. No tienen respuestas. Es ahí donde está presente la consolación. Es necesaria la consolación. Mire el versículo que sigue de Romanos 8:39. Porque ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hace rato dije, cuando me porto bien, Dios no me ama más. Cuando me porto mal, Dios no me ama menos. Dios me ama igual. Su gracia es igualadora. Todos están en el mismo lugar. Por eso cuando alguien sale y dice, pastor, usted que está más cerca de Dios, y me habrá visto subir en una escalera seguro. Pero no estoy más cerca de Dios. Uno de ustedes puede estar más cerca de Dios. Depende del grado de intimidad que desarrolla con Dios. Tozer, que es un excelente predicador de la Alianza, en uno de los barrios más podridos de Estados Unidos, como fue Chicago, en esa época dura de los años de la primera mitad del siglo pasado. Mire lo que escribió. Yo dudo que Dios pueda usar a un hombre grandemente sin haberlo quebrantado enormemente. ¿Qué similitud con lo que dijo el Señor Jesucristo? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. No puede dar fruto. A veces nos toca morir para que otros puedan vivir.
Qué gesto a veces de familiares que se desprenden de un riñón para dar a alguien que lo necesita. Los Gálatas llegaron a estimar tanto a Pablo, que Pablo tenía un problema con sus ojos, y ellos escriben, ¿no? Pablo le escribe y le dice, no, yo sé que ustedes serían capaces de darme sus ojos, de darme sus ojos. Qué lindo sería que nosotros podamos desarrollar esa actitud de misericordia, de consolación por aquellos que lo necesitan. Probablemente usted como creyente esté pasando por una situación adversa, complicada, difícil. Viene orando, clamando y no sabe si va a salir de ello o no va a salir de ello. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que están sufriendo por una enfermedad llamada ya incurable, irreversible, que va a terminar con la persona? Pero déjame decirte, no hay dolor, mis amados, no hay pérdida, no hay herida, no hay muerte, no hay accidente o cualquier otra situación en la cual el Señor no esté presente y no esté dispuesto, listo para consolar. Confía en ese Señor. Yo te voy a pedir que en este momento cierres tus ojos y te dirijas a Dios. Y la situación que te viene complicando la vida, que te viene afligiendo, que te está causando dolor, lágrimas y sufrimiento, le puedas decir al Señor, Señor, yo quiero ponerlo en tus manos. Si hace mucho tiempo que vienes pidiendo y no pasa nada, déjalo, no sigas cargando con esta situación, déjalo en las manos de Dios. Permítele que al Señor lo tenga en sus manos, en el altar de su gracia. Cada uno pidiéndole a Dios por situaciones que vive personalmente o miembros de su familia. Si hay alguno que le está diciendo a Dios y poniendo algo en sus manos, quisiera que se ponga de pie. Voy a orar por esta persona. No voy a demorar mucho, el tiempo ha corrido. Cuánto dolor pasamos, cuánto sufrimiento incomprendido, cuántos hijos descarriados, cuántos cónyuges que han abandonado la casa, la familia, el hogar. Señor Jesús, todos los que estamos puestos de pie, tenemos en nuestra vida, en nuestra existencia, motivos de sufrimiento, aflicciones. Algunas de ellas que se pueden compartir y otras que no se pueden compartir, pero que tú los conoces, los sabes, y que la intimidad de nuestra vida te lo decimos y tú lo ves, Señor. Lo ponemos delante de ti, para que sea que lo resuelvas inmediatamente o tomes tu tiempo conforme a tus propósitos eternos. En tus manos están, Señor. Queremos descansar en ti, agradecidos porque eres Dios de toda misericordia y porque eres Padre de toda consolación también. Te adoramos, te bendecimos, nos gozamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.